cuáles son las preposiciones que hacen la diferencia entre justificación y santificación? Ajá, entonces, ¿qué es la justificación? La justificación es la obra de Dios, ¿verdad? Es obra del Padre. Por nosotros, a través de Cristo. ¿Ve? Eso es externo. Son los hechos históricos salvadores de Cristo. Lo que Él hizo por mí en la cruz, en la sepultura y en una tumba vacía. ¿Y qué es la santificación? No, la santificación es la obra de Dios. No se pueden confundir. No puede haber santificación si no hay justificación. Estamos hablando de santificación progresiva, ¿verdad? Lo que ocurre dentro de mí. Tengo que ser santificado en Cristo para que luego entonces pueda venir el Espíritu de Cristo. Cuando nosotros mantenemos bien claro lo que está afuera y qué es lo que ocurre adentro, eso nos previene del subjetivismo religioso. Los que viven la vida cristiana buscando una experiencia, sentir algo. No, vine porque estoy muy animado. No vine porque no tenía ganas. ¿Se puede contar con una persona que funcione por ganas? Igual que en el matrimonio. No, voy a trabajar porque hoy amanecí con ganas de trabajar. No, hoy no voy a trabajar, no tengo ganas. Esto era en todos los aspectos de la vida. Primero es lo objetivo, lo que tengo que hacer, aunque no lo quiera hacer. Entonces, ¿qué es lo que está afuera? La palabra. ¿Y adentro? Segundo, ¿qué es lo que está afuera? No, primero el problema. ¿Para qué quieres el evangelio si no tienes el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Con qué tiene el hombre problema? Con la ley. ¿Y la ley es externa o es interna? El que no permanece en todas las cosas escritas en el libro. Eso es algo que está afuera, está escrito en el libro. Y lo que está dentro, ¿por qué no podemos cumplir la ley? Por la perversión del corazón. Tercero, ¿qué es lo que está afuera? ¿Qué es el evangelio? Son hechos históricos, eso está afuera. ¿Y adentro? ¿Eso lo están diciendo de memoria o porque están revisando otra vez los cuadernos? Acuérdense que se trata de retener. No es de revisar, no, es retener. No se hagan trampa ustedes mismos. ¿Y qué es lo cuarto, lo último que está afuera? La justificación. Y gracias a la justificación, que es la obra de Dios por mí, entonces está la santificación, que es la obra de Dios en mí. Eso es y eso tenemos que mantenerlo muy claro. Ok. El proceso de las vestiduras en la caída. Adán estaba primero vestido, luego desnudo y tercero mal vestido. ¿Por qué estaban mal vestidos? ¿De qué comenzaron ellos a revestirse? De las obras pecaminosas, ¿verdad? Y en el proceso de la conversión primero es ¿de qué somos desvestidos? Del pecado, ¿verdad?
dice que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones. El primero tiene que quitar el pecado. ¿Okay? Y luego entonces, bien vestidos. ¿Con qué somos bien vestidos? La justicia de Dios, la vestidura blanca. ¿Para qué nos da esa vestidura blanca? Para revestirnos de obras de justicia, para que ahora andemos en las buenas obras que Dios preparó. Muy bien, en el nombre del Señor, iniciamos entonces esta sexta sesión de estudio. Y lo que estamos llevando adelante, ya sabemos que es esa labor unificadora. Y como dije la semana pasada, eso es posible no solamente gracias a los involucrados, sino especialmente gracias a los comprometidos, ¿verdad? Nadie tiene mayor amor que poner la vida. ¿Cómo sé yo que Cristo realmente me ama? Dio su vida. Entonces, nosotros con lo primero que estamos comprometidos es con la santificación en la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué estamos comprometidos con la santificación en la verdad? Porque fue la petición del Señor. Padre, santifícalo en la verdad. O una iglesia puede funcionar para santificar en la verdad, o puede funcionar para extraviar de la verdad, según los maestros que tengan, si son verdaderos o son falsos. Pero esta fue la petición del Señor, que los suyos fuesen santificados en la verdad. Otra pregunta de repaso. ¿Cuál es la identidad de esta iglesia? Pero primero, ¿verdad? Independientemente de cuál nombre haya puesto el fundador de la iglesia, en este caso Ancla de Vida, el nombre que reúne a todas las iglesias locales durante todos estos 2000 años o 20 siglos, es que somos iglesia de Dios. ¿Para qué? Para santificar en la verdad a los discípulos del Señor. O sea que la petición del Señor pasa a ser nuestro propósito. Existimos para santificar en la verdad, para cumplir lo que está en el corazón del Señor. Entonces estamos en primer lugar comprometidos. ¿Okay? En primer lugar estamos comprometidos. En segundo lugar estamos advertidos. Primero comprometidos con la santificación en la verdad. Pero estamos advertidos ¿de qué? De la perversión de la verdad, que es el trabajo ¿de quién? Del engañador. Y ya llegó. Estamos en la apostasía. Por eso le dije, es una gracia de Dios que ustedes estén recibiendo lo que están recibiendo porque ustedes están siendo santificados en la verdad. Y lo verán en sus vidas, porque la verdad es la que obra dentro de ti. Produce fruto. La doctrina determina la práctica. ¿Por qué los testigos de Jehová se comportan como se comportan? Por su doctrina. ¿Por qué los adventistas se comportan como se comportan? Por su doctrina. Y así cualquier grupo. Su manera, sus prácticas se desprenden de sus creencias. La doctrina determina la práctica. El poder está en la verdad.
No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, cíñanse con el cinto de la verdad. Fíjate que la primera pieza de la armadura es la verdad. Porque es el poder del engañador. Entonces, primero estamos comprometidos. ¿Con qué? Con la santificación en la verdad. ¿Por qué? Porque fue la petición del Señor. Razón suficiente. O sea que una iglesia que se desvía de la verdad no puede cumplir con esa misión. En segundo lugar, entonces estamos advertidos ¿de qué? De la perversión de la verdad. Cristo dijo, vendrán a engañar, vendrán falsos cristos, vendrán falsos maestros y engañarán a muchos. Y si fuera posible, aún a los escogidos. ¿Cómo sabe uno si es escogido o no? ¿Ah? Por la doctrina que abraza. Es la doctrina que te prepara para no caer en las redes del engañador. No es por algo que tú sientes, no, es porque, esto es mentira porque yo conozco la verdad. Pero el que no conoce la verdad no distingue y se traga como verdad, ¿cómo es? Veneno en leche. Y el veneno va a producir su efecto. Entonces estamos comprometidos, estamos advertidos y estamos, por lo tanto, urgidos por la preservación de la verdad. ¿Por qué? Porque esa es la misión de todo fiel pastor. De esto es que vamos a dar cuenta a los pastores, en primer lugar. Y Pablo lo dijo, mire, el fundamento está puesto, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque si alguno edifica o sobreedifica con madera, con hojas secas, ¿verdad? Hojarasca, con paja, dice, el fuego lo va a probar. Y ninguno de estos materiales resisten al fuego. Pero quien edifica con joyas preciosas, más bien el fuego las purifica. Entonces una iglesia que está edificando en la verdad puede decir, estamos edificando con joyas preciosas de la palabra de Dios. Entonces esta es la misión de todo fiel pastor. ¿Por qué? Porque queremos que esta iglesia sea una viña fructífera, ¿verdad? Porque lo primero, lo que yo estoy haciendo es que yo les estoy dando un contenido, ¿ok? Y este contenido ya tiene que ser verdadero, porque si yo voy a retener lo fundamental del contenido y no es verdadero, entonces lo que voy a retener es veneno. No, primero tengo que saber que el contenido que estoy recibiendo es verdadero. ¿Okay? Segundo, de ese contenido entonces tengo que practicar ¿qué? Retener lo fundamental. ¿Para qué quiero retener lo fundamental? Para aplicarlo. Entonces, primero es el que recibe un contenido, retengo lo fundamental para aplicarlo. ¿Okay? Como dijo el salmista, tus dichos he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. Recibo, retengo y hago que mi vida esté determinada por esos tesoros que estoy almacenando
en el corazón. Entonces, ese es el qué. ¿Para qué? Ya lo apliqué. Recibo, retengo, aplico para florecer. ¿Y florecer para qué? Para dar fruto. ¿Por qué? Porque en esto es glorificado el Padre y Él es el viñador. Entonces Él es glorificado cuando damos mucho fruto. Ustedes pueden venir a mí, ¿verdad?, y buscar enseñanzas y buscar explicaciones y buscar... ¿Por qué? Porque Dios me hizo una rama fructífera para beneficio de la iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor nos injertó en Cristo como ramas fructíferas y así demostramos que somos discípulos del Señor. Entonces, así es como podemos ser una viña fructífera, ¿verdad? Y este es nuestro texto base, que es precisamente, eso es posible porque nosotros somos iglesia de Dios, que hemos sido, cuando una persona es santificada en Cristo, cuando una persona es santificada en Cristo, cuando invoca para salvación, ¿verdad? El momento que creyó y confesó y se convirtió, en ese momento entonces es santificado en Cristo. ¿Sí? Cuando Pedro dice, bautícense en el nombre de Cristo, no está hablando de bautismo en agua. Está diciendo, confiesen a ese Cristo que ya yo les acabo de presentar. Pedro primero les presentó el Evangelio, ellos se compungieron de corazón y preguntaron, ¿qué haremos? Confiesen a Cristo. Bautícense en el nombre de Cristo. Eso es lo que significa. Cuando tú estás evangelizando, tienes que llevar a la persona hasta que haga la confesión de fe, porque en ese momento entonces dice que es lavado, recibe perdón. Hay que llevarlo hasta el final, hasta invocar. Y cuando invoca, entonces es santificado en Cristo. Si lo decimos de abajo hacia arriba, cuando alguien invoca el nombre del Señor para salvación, en ese momento es santificado en Cristo, es decir, es bautizado en Cristo, es decir, es justificado en Cristo o por la fe en Cristo. Es lo mismo. Decir santificado en Cristo es lo mismo que decir bautizado en Cristo. Y decir bautizado en Cristo es lo mismo que decir justificado por la fe en Cristo. Es lo mismo. Entonces otra vez, decir santificado en Cristo es lo mismo que decir, ve, ya hay más voces. Es decir, bautizado en Cristo. Mire, después que Pablo, cuando iba persiguiendo a la iglesia, se topó con el Cristo resucitado, cuando él se levantó ya era una persona justificada. Porque dice que somos justificados cuando crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. No somos justificados por creer que Cristo murió. Somos justificados por creer que Cristo resucitó. Entonces, cuando Pablo se levantó, ya era una persona justificada. Dice, con el corazón se cree para justicia. Y Pablo en ese momento cree, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ya le dijo, Señor. Ya supo que el que estaba allí era el Señor.
Pero cuando llega a la casa de Ananías, o cuando es conducido, mejor dicho, porque quedó ciego, ¿verdad? Entonces Ananías le dice, Saulo, ¿por qué te detienes? Bautízate. ¿De qué bautismo está hablando Ananías? ¿El bautismo en agua? No. Bautízate y lava tus pecados. ¿Cómo? Invocando su nombre. Exactamente lo que tenemos aquí. Y ahí se completa. Acuérdense que oigo el Evangelio, creo con el corazón y confieso. Si confiesas con tus labios que Jesús es el Señor, eres salvo. Pero es porque primero creíste en el corazón. O sea, esto es muy importante. Porque hoy en día la gente no está siendo evangelizada. No se le están presentando los hechos históricos salvadores de Cristo. Sino por una experiencia, porque empezó a asistir a la iglesia y empezó a tener actividad dentro de la iglesia y lo bautizaron en agua. Y muchos están siendo bautizados en agua sin haber entendido la justificación por la fe. Y le están dando todo el poder al bautismo en agua. Si alguien no fue bautizado en Cristo y lo bautizan en agua, lo están bañándolo, echándole una buena bañadita. Pero más nada. Pedro dice que el bautismo en agua no quita las inmundicias de la carne, eso lo quita es el bautismo en Cristo. Cuando el Señor dijo, derramaré sobre ustedes agua limpia y yo los lavaré de sus inmundicias y de sus ídolos. Ese es un bautismo que solo Dios puede realizarlo. Ese es el bautismo, eso es ser santificado en Cristo. ¿Estamos claros? Entonces, todos los que invocan su nombre son santificados, bautizados o justificados. Es lo mismo. Y luego entonces somos unidos ¿a qué? Cuando una persona invoca, es santificado, es bautizado en Cristo y a la vez bautizado en el cuerpo de Cristo, en la iglesia universal, en la iglesia invisible. Otra vez, si alguien está en la iglesia local y se hace miembro de una iglesia local, pero no es en primer lugar miembro de la iglesia universal, lo que es un visitante, pero Dios no lo conoce como miembro de su iglesia. Por eso lo que ustedes están recibiendo no es chocolate. No, esto es fundamental entenderlo hoy en día. Cómo la gente se está haciendo cristiana. Entonces todo esto es en Cristo. Y estas son las tres realidades que nosotros estamos, sobre las cuales estamos edificando, ¿verdad? Primero, que si todos los que invocamos y fuimos incluidos ya en la Iglesia Universal, estamos unidos. ¿Qué nos une? La confesión. Si confiesas con tus labios que el Señor es Jesucristo. Permítame aquí un paréntesis, un valor agregado. Nosotros decimos, ¿verdad? Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Pero en realidad lo dice al contrario. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que el Señor es Jesucristo. Sí, el Señor del Antiguo Testamento, el Yahvé del Antiguo Testamento es Jesucristo. Entonces, hay quienes creen en Jehová pero niegan a Cristo, con lo que es la misma persona. Entonces, esa confesión de que el Señor
Es Jesucristo, es lo que me une, ¿verdad?, a la iglesia universal. Esa confesión hace que todos formamos un solo cuerpo. Pero en la iglesia local, ¿cómo estamos? Cada vez más divididos en un mar de confusión. Pero los de la labor unificadora estamos urgidos. ¿Urgidos para qué? ¿O por qué? Por una autoritativa exhortación. No haya entre ustedes divisiones, estén perfectamente unidos en una misma mente, un mismo parecer. Otra pregunta de repaso, ¿qué es lo que significa la palabra confesión? ¿Ve cómo qué bueno es cosechar? Decir lo mismo con. Todos los que estudiamos los que estudiamos geografía, con el libro del hermano Nectario María, y nos preguntan, ¿qué es una isla? Decimos, una isla es una porción de tierra rodeada de agua por todas partes, porque todos estudiamos el mismo libro y damos la misma respuesta. No tenemos que inventar. Ajá, ¿y qué es una península? Se me está cayendo la cédula de paso. ¿Qué es una península? Ah, es una porción de tierra rodeada de agua por todas partes, menos por una que la une al continente. Ve que es una respuesta muy precisa. ¿Por qué? Porque la aprendí de un libro. Para nosotros decir lo mismo tenemos que estudiar lo mismo, las mismas verdades, manejar las mismas verdades. Hermano, y no hay nada más glorioso que una iglesia unificada en la verdad. Porque aquí no se va a meter el diablo. Y van a detectar el veneno en leche. Mire cómo lo dijo el apóstol Pedro. Deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. O sea que desde nuestro comienzo lo que debemos comenzar a recibir es la leche genuina. Porque si desde chiquito, ¿verdad?, cuando estás empezando la vida cristiana, recibes leche adulterada, eso va a afectar tu crecimiento. Porque el crecimiento se da en la verdad. La santificación es en la verdad. Y la verdad está en la palabra de Dios. No hay otra verdad. Entonces, ¿cuál es nuestra visión entonces? Ver más y más iglesias hablando un mismo lenguaje de fe, es decir, una misma confesión. Iglesias diciendo lo mismo no solamente entre ustedes, sino con otras iglesias que se sumen a la labor unificadora. Y esa es mi visión, y eso es lo que en el Señor yo espero, ¿verdad? Que esta lámpara no se quede abajo del cajón, sino que el Señor la levante y que esto llegue a muchas partes del mundo. Lo que ustedes están recibiendo, y esto se está sembrando en esta iglesia, y de esta iglesia para el mundo. Porque esto, ¿dónde lo van a recibir? El Señor dice, no se enciende una luz para que quede. Y gracias al Señor por tener los recursos que hoy en día tenemos con las redes, ¿verdad? Poder. Entonces, esa es nuestra visión. Iglesias que hablen un mismo lenguaje de fe en torno a las doctrinas de la gracia. Esa es la visión completa. Ver más y más iglesias que hablen un mismo lenguaje de fe en torno a ¿qué? A las doctrinas de la gracia. Porque Pablo le dijo a los colosenses, el evangelio comenzó a dar fruto entre ustedes desde el día que comprendieron la gracia de Dios en verdad, a través de Epafra, que fue quien se lo enseñó. Y allí Epafra es llamado ministro fiel. Todo ministro que ayuda a la iglesia a que comprenda la gracia y edifique sobre la gracia,
delante del Señor es un ministro fiel. Y el instrumento entonces que estamos promoviendo, ¿verdad?, para todo este trabajo de educación cristiana es Acadet. Y ya ustedes saben que Acadet estaba primero en curso online buscando alumnos para Acadet, pero ahora es al contrario, ahora es trayendo Acadet a la iglesia. ¿Cuál es el principio para hacer esto? ¿Por qué así? ¿Cuál es el principio? Que el Espíritu Santo obra en el contexto de la iglesia local. Por eso el cambio. Cuando lleguemos a consejería bíblica, los tres elementos fundamentales de la consejería bíblica es, primero, que es obra del Espíritu Santo. El principal consejero en la consejería bíblica es él es el consolador, él es el consejero por excelencia. Segundo, que es en base a la palabra de Dios. Y tercero, en el contexto de la iglesia local. ¿De qué me sirve a mí un dedo desprendido de la mano? Sigue siendo un dedo, pero inútil. Tiene que estar pegado a la mano. Igualmente, ¿verdad? Cada miembro tiene que estar pegado a la iglesia, funcionar con la iglesia, caminar con la iglesia, porque el Espíritu Santo obra en el contexto de la iglesia. Ahora, ¿cuáles son las dos grandes tareas entonces para las cuales nosotros estamos siendo capacitados? ¿Quién lo dice? Las dos grandes tareas por aquí. Por aquí. Ok, las dos grandes tareas son evangelismo y discipulado. El evangelismo es la tarea hacia afuera y el discipulado es la tarea hacia adentro, en la iglesia local, que es donde crecemos como discípulos. Evangelismo y discipulado. Ahora, mire, y esto es tremendo y le doy gracias al Señor porque hemos llegado a este punto. Para que, si tú estás evangelizando a alguien, para que esa evangelización sea eficaz, tiene que cumplir con dos roles. En primer lugar, o una doble concientización. Para que el evangelismo sea eficaz, tienes que concientizar a la persona que está siendo evangelizada, primero del problema, para luego entender entonces la provisión. No puedes entender para qué vino Cristo, ¿verdad?, si no sé cuál es el problema que Él vino a resolver. Igual que un médico nunca va a dar un tratamiento sin antes hacer un diagnóstico. Ah, mira, esta es la enfermedad, este es el tratamiento. Entonces, yo entiendo el tratamiento por causa de que conozco cuál es. Pero nadie se va a hacer un tratamiento si ya no saben qué es lo que tiene. Entonces, el evangelismo es eficaz cuando en primer lugar concientizamos a la persona que estamos evangelizando acerca del problema. ¿Okay? Para entonces luego presentarle la provisión de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando Cristo dijo, hagan discípulos, ¿qué es lo que estaba diciendo en primer lugar? ¿Qué es lo primero que hay que hacer para ser un discípulo? Evangelizarlo, porque es un impío, es un enemigo de Dios, es alguien que está muerto, es alguien que está en las tinieblas, y hay que convertirlo en un santo, ¿verdad?, reconciliado con Dios. Entonces, eso es lo que hacemos en primer lugar a través del
2 pro. Todos saben lo que es el 2 pro. 2 preguntas, 2 respuestas, 2 opciones, ¿verdad? Entonces, en este primer nivel, porque cuando estamos usando el 2 pro, estamos en el la persona todavía está, fíjense que está afuera todavía del proceso del discipulado, está afuera todavía, es impío, no ha sido convertido. Entonces, allí él se va a hacer consciente del problema a un primer nivel. Cuando hace 4 pro, va a profundizar el problema, ¿verdad?, a otro nivel. Y cuando llegue a hacer el curso de teología, lo va a profundizar aún más. Pero ¿de qué se hace consciente? A través del 2 pro la persona. ¿Cuál es el problema? Ok, pero en la presentación es para mostrarle que su mayor necesidad es pasar de muerte a vida. Esa es su necesidad. ¿Sí? Que salga del estado de maldición, volver al estado de bendición, ¿verdad? De muerte a vida. Entonces, él aprende a través del mensaje que se puede llegar al terminal, que es la muerte física, o espiritualmente vivo y va a ir al lugar de los vivos, o espiritualmente muerto y va a ir al lugar de los muertos. Porque Cristo dijo, dejen que los muertos entierren a sus muertos. Le hacemos consciente del problema. Pero aún más cuando le confrontamos con la ley. ¿Quiénes han usado ya el 2 Pro? ¿Quiénes conocen el 2 Pro? Acuérdense que usted está siendo capacitado para capacitar. Ser fructíferos. Si yo estoy con alguien que no conoce el Evangelio, soy rama fructífera, mira, en mí hay un fruto que te va a servir para que conozcas el Evangelio. Eso no puede ser algo que se queda afuera. Tengo que valorarlo, tengo que atesorarlo para poder aplicarlo, para poder florecer, para poder dar fruto. Esto no es teoría. O sea, he creado precisamente este método para que la evangelización sea eficaz, debe contener todos los elementos del Evangelio. ¿Sabe cuál es el principio? Que el Espíritu Santo no va a aplicar en el corazón un mensaje que no sea el Evangelio. Él no va a aplicar filosofías para salvación de una persona. Si tú no presentas el Evangelio, por supuesto el Espíritu Santo no va a aplicar, porque Él aplica el Evangelio, los hechos históricos salvadores de Cristo. Entonces, le hacemos consciente, dice, mira, tienes un grave problema con la ley, porque aún con el pensamiento tú violas la ley. Y ahí está el ejemplo, ¿verdad?, que he incluido ahí. Si alguien te presta algo que te gustó y tú piensas, ojalá que se le olvide, listo, ya estás bajo condenación, ya te lo robaste. Y en la ley dice, no matarás. Dice, cuando usted se enoja y por ese enojo usted tira ofensas, usted es culpable de homicidio. O sea que la ley está hecha en primer lugar para convencer de pecado. Si yo no uso la ley, no estoy usando la herramienta que Dios dejó para convencer de pecado. Tenemos que convencerle, tienes un problema grave delante de Dios. Y luego le decimos, y tienes 2 opciones. Como las que tuvieron los mineros chilenos que quedaron sepultados en vida. O autorrescatarse ellos mismos, lo cual imposible. Era cuestión de días para empezar a morirse. O ser rescatados
de arriba, y ahí entonces cuando presentamos la provisión de Dios. Mira, así como una cápsula pudo descender hasta donde ellos estaban y luego traerlos a la superficie, Cristo descendió hasta nuestra situación, cumplió la ley por nosotros, fue a la cruz, ganó el perdón de pecado y cuando resucitó nos volvió a la vida. Yo cuando vi ese rescate, ese es el Evangelio. Las mismas dos opciones. Sigue tratando de cumplir tú la ley. Vas a seguir muerto y bajo maldición. Pero si aceptas el rescate de Dios en Cristo, Él te va a sacar de nuevo. Dice, resucitados con Él para andar en vida nueva. Entonces, amén. Entonces, eso tenemos que garantizar, ¿verdad?, que está oyendo el Evangelio, porque es lo que el Espíritu Santo va a aplicar para que al confesarle sea salvo. ¿Okay? Esto define el problema que se presenta en el 2Pro y que es el primer punto de los 5 puntos de la gracia. ¿Recuerdan la tilde? A ver, ¿qué es la tilde? La T, incapacidad total. ¿Ya? La I, elección incondicional. Y la L, redención limitada. Entonces, por supuesto, si una persona es totalmente incapaz por causa... No, ¿saben por qué Oigan esto. La versión original, como ya yo la presenté, ¿verdad?, de los 5 puntos, es que es depravación total. Así está en lo que se llaman los 5 puntos del calvinismo, ¿verdad? Pero se discute si una persona realmente es totalmente depravada, se comporta. Dice, porque alguien que es totalmente depravado no ama ni a su hijo, ni a su esposo, Entonces, por eso se discutió si realmente Pero lo que sí no tiene discusión es que el corazón humano es totalmente depravado. Y así lo presenta el Señor. Dice, es irremediablemente perverso y además engañoso. ¿Y quién reina en el corazón humano? ¿Reina Dios o reina el ego? El ego, por eso es perverso. Y dice en Hebreo, mire hermanos que no haya entre ustedes corazón malo de incredulidad. Quiere decir que quien está en la incredulidad está viviendo con un corazón malo, centrado en sí mismo y utilizando todo para su propio. Entonces, la incapacidad es total por causa de la depravación total del corazón. Porque hemos aprendido, todo lo que el corazón produce es contrario a los mandamientos de Dios. A los mandamientos de Dios. No hurtarás, del corazón salen los hurtos. No matarás, del corazón salen los homicidios. No adulterarás, del corazón salen los adulterios. Entonces, por eso la incapacidad total, ¿verdad? Entonces allí le enseñamos con el Evangelio ahora cómo puedes pasar de muerte a vida, ¿okay?, aceptando el rescate de Dios, porque es la única opción valedera. Ahora sí, entonces, si lo oyó, el Espíritu Santo le abrió el corazón para que reciba ese mensaje que de verdad es el Evangelio, y lo confesó, ahora es un discípulo potencial. Entonces, ¿qué es lo que va a estudiar él en este nivel? ¿Qué es lo que va a estudiar el discípulo potencial? Lo que ustedes están estudiando en este curso, ¿verdad? El 4Pro. Por eso le dije, entonces, a este nivel, él va a volver, ¿verdad?, a tratar con el asunto del problema, pero a otro nivel.
Entonces, a este nivel, ¿qué es lo que él va a aprender acerca del problema? Lo que va a aprender acerca del problema en este nivel es que hay tres verdades con respecto al problema que ustedes ya lo estudiaron. O sea que ya yo debería cosechar, ¿verdad?, en esta mañana. ¿Cuál es la primera verdad acerca del problema? Que al principio no había problema. ¿Por qué no había problema? Porque todo estaba bajo bendición. Ese es el primer escenario. ¿Ven cómo estamos diciendo lo mismo? No hay mayor gozo que este, ¿verdad? Ver el fruto de esta capacitación. Eso marca un antes y un después para la iglesia. Entonces, esa es la primera verdad. Ok. Pero la segunda verdad es que ese estado de bendición, de perfección, donde todo era bueno, dependía de una condición. Y la condición era que Adán tenía que permanecer en obediencia. Esa era la condición. ¿Obediencia a qué? Al mandamiento, de un solo mandamiento. Entonces, primero, no había problema. Todo estaba bajo bendición, pero esa bendición estaba condicionada a la obediencia de Adán al mandamiento. Por eso es que el mandamiento es clave. Acuérdense que el problema del hombre es la ley, la ley está afuera. Cuando yo entiendo el problema, voy a entender para qué vino Cristo. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasó cuando Adán violó el mandamiento? Pasaron del primer escenario al segundo escenario. Primer escenario, ¿cómo estaba? Todo bajo bendición. Y en el segundo escenario, ¿cómo quedaron? Todo bajo. Entonces, maldición es el problema. Porque para salir de la maldición tienes que volver a cumplir el mandamiento, que lo escuchó en el 2 Pro, pero ahora a otro nivel. Pero no puedes cumplir el mandamiento. ¿Por qué? Porque dice Pablo que por la ley nadie puede ser justificado. Por las obras de la ley o por la ley de las obras, nadie puede ser justificado, como lo hemos aprendido. Entonces, mire, esto es muy importante. Ese fue el primer movimiento de la humanidad y de la creación, que fue el movimiento de descenso. ¿Sí? Tanto la humanidad como la creación descendieron de bendición a maldición. Y aquí viene, en ese mismo contexto, cuando se activó el pecado, la muerte, la condenación, la maldición, se activó el Evangelio. ¿Dónde se activó el Evangelio? Mejor dicho, la mitad del Evangelio. Porque el Evangelio tiene también dos partes. Primero, un descenso. Así como la humanidad y la creación sufrieron un descenso, se anunció que el Salvador tenía que experimentar un descenso. ¿Dónde está anunciado ese descenso? 15. Génesis 3:15. Ahí se anuncia el descenso del Salvador, mejor dicho, el descenso del Verbo, cuando es llamado simiente de la mujer. Ahí ya se anunció que el Verbo iba a encarnarse en una mujer. ¿Para qué? ¿Cuál fue el descenso de la humanidad y la creación? De bendición
¿Para qué descendió Cristo? Básicamente, para quitar la maldición. Gálatas 3:13, ¿verdad? Y Él quitó la maldición haciéndose por nosotros maldición, porque está escrito, maldito el que es colgado en un madero. No, está en el descenso. Falta el ascenso. Todavía estamos en el descenso. Exactamente. Pues como ya conoces el Evangelio. ¿Verdad? Pero primero es el descenso. ¿Okay? Romanos 4:25 dice que Él fue entregado por nuestras transgresiones. Y ahora sí, resucitado para nuestra justificación. No somos justificados por creer en el descenso. Somos justificados por creer en la tumba vacía. Que servimos a un Cristo vivo, el Señor. ¿Okay? Entonces, ese segundo movimiento de Cristo de ascenso se corresponde también con el ascenso de la humanidad. De bendición a maldición. Bendición, Génesis 1 y 2. Maldición, Génesis 3 al 11, hasta Babel. Pero a partir del capítulo 12, ¿qué pasó? ¿Qué pasó a partir del capítulo 12 de Génesis? Llamó Dios a Abraham y le dio la promesa, en tu simiente serán benditas todas las naciones. No cada persona de cada nación, porque nosotros creemos en una redención limitada. Cristo murió por los escogidos. Esa es la doctrina de la gracia. Y cualquier iglesia que se sume a la labor unificadora tiene que creer en la doctrina de la elección. Porque tú no puedes sostener la doctrina de la gracia y negar la doctrina de la elección. O las dos están juntas o las dos caen juntas. Porque si yo te pregunto, ¿por qué Dios te salvó? ¿Qué me contestarías? ¿Porque vio algo en ti? ¿Porque Él sabía que tú ibas a creer como lo enseñan algunos? No, porque me amó, porque me escogió, porque me conoció. Como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Yo era un perseguidor, pero Dios, quien me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia. Es por gracia. Si me da otra respuesta, entonces ya es un mérito tuyo, ya no es gracia. Entonces, o se mantienen las dos, o caen las dos. ¿Okay? Entonces, para que esa promesa que Dios le hizo a Abraham se cumpliera, ¿qué tenía que hacer Cristo? O Dios a través de Cristo, levantarlo. Es decir, el ascenso. Ven como los dos movimientos de la humanidad, descenso y ascenso, se cumplieron en el descenso y ascenso del Evangelio. Por eso dije, Génesis 3:15 es la mitad del Evangelio, porque fue el descenso, desde la encarnación hasta la cruz, que fue donde aplastó la cabeza de la serpiente. Pero a partir de Génesis 12 tenemos el anuncio del ascenso, porque la bendición se da es por la fe en la resurrección. ¿Por qué? Y esta pregunta es muy importante. ¿En qué consiste la bendición que Dios le prometió a Abraham para todas las naciones? ¿En qué consiste la bendición que Dios le prometió a Abraham para todas las naciones? ¿Qué bendición es esa? La gracia de la justificación por la fe. ¿Dónde lo dice? En Gálatas 3. ¿Qué dice? Que la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en tu simiente serán benditas todas las naciones. O sea que Dios envió la justificación por la fe a Venezuela, ¿verdad? En Venezuela a Cabudare, y en Cabudare hasta la casa donde tú vives. No sé cómo te llegó a ti el Evangelio, pero eso viene realmente de Dios. Sí, pueden aplaudir, está permitido. Ajá. Entonces, al entender
el problema, va entonces a entender la provisión, ¿verdad?, de las dos promesas y los dos movimientos, ¿verdad? Si una persona, oigan esto, si una persona que tú estás evangelizando llega nada más que hasta aquí, ¿verdad?, escuchó el problema, escuchó la provisión, pero no lo creyó, siguió afuera. Pero si lo creyó, entonces es cuando se convierte ahora en el producto resultante de esa provisión. ¿En qué consiste el producto? Ahora es una persona justificada por la fe. Es decir, ¿de qué le hacemos consciente? Mira, ahora tienes una nueva posición delante de Dios porque tienes una nueva posición en Cristo, por lo que Él hizo por ti. Justificación. Aquí no está la santificación progresiva, ¿ok? Ya eso lo vimos la semana pasada. Tienes una nueva. ¿Para qué Dios te colocó en una posición nueva? Para poder ser aceptable. Recuerda, somos inaceptables, pero Dios nos colocó en una posición de aceptación colocándonos en Cristo. Primero es yo en Cristo y luego es Cristo en mí. Creo que eso está bien ya machacado, ¿verdad? Entonces, por supuesto, viene la producción, pero eso todavía no, porque eso es a partir de la siguiente clase que entramos entonces ya en la... ¿verdad? Pero hemos trabajado con el problema, con la provisión y con el producto a través de ¿quiénes de ustedes han escuchado mi confesión en poesía? Mi confesión, hace años yo la escribí en manera de poesía, ¿verdad? Ok, pero antes de decirla, quiero decirle algo acerca de Martín Lutero. Martín Lutero estaba estudiando para graduarse de abogado, ¿okay?, conforme a la voluntad de su papá, y su papá entonces le estaba sosteniendo estudios porque su papá quería que él llegara a ser un abogado. Y la concepción que Lutero tenía de Dios era terrible. De hecho, Lutero era enemigo de Dios, porque para él era un Dios airado, un Dios terrible, un Dios que estaba esperando que tú cometieras una injusticia para castigarte, ¿verdad? Ese era el Dios, esa era la imagen que Lutero tenía de Dios, mientras estudiaba su carrera de Derecho. Pero dice la historia que un día él estaba en el campo, en el bosque, y cayó un rayo muy cerca de él. Eso le trajo un terror ante ese Dios terrible. ¿Qué pasa si yo muero en esta condición? Decidió dejar la carrera de Derecho y hacerse monje contra la voluntad de su papá. Eso fue un conflicto. ¿Por qué? Porque decían, no puedo presentarme delante de ese Dios sin haber cumplido con obras de justicia. Y se hizo monje. Y era muy estricto en sus disciplinas porque él quería ser justo antes de morir. Pero él vivía con 3 preguntas que lo atormentaban. La primera pregunta que atormentaba a Lutero es, ¿lo que yo estoy haciendo será verdad lo que él demanda? Segunda pregunta, si esto es, ¿estaré haciendo lo suficiente? Pero la más terrible era la tercera pregunta. ¿Cómo puedo saberlo? Y él vivía atormentado. ¿Será suficiente? Y si es suficiente, ¿será esto? Y si es esto, ¿cómo lo sé? Y él era profesor de teología en la universidad, en
en Alemania, y preparando un estudio para darlo en la carta a los romanos, se encontró con Romanos 1, 16 y 17. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios únicamente por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. En ese momento el Espíritu Santo le dio a Lutero la iluminación y Lutero descubrió que lo que él estaba tratando de hacer, Cristo lo había hecho de una manera total. Por él lo que tenía era que recibirlo por fe. Y Lutero escribió, y esta frase quedó en la historia: se me abrieron las puertas del paraíso. Su visión de Dios cambió a un Dios que de tal manera le amó que dio a su Hijo Jesucristo para reconciliarlo con Dios. Por eso se convirtió en el gran reformador contra Roma, defendiendo las verdades del Evangelio, y nosotros estamos llamados a ser combatientes. En Judas 3 dice que debemos combatir ardientemente por la fe que fue dada una vez y para siempre a los santos. Bueno, mi confesión dice así, si alguien tiene guitarra, no. Oh Señor, cuán grande es la comunión que disfruto yo contigo, porque aunque soy pecador, no dejas de ser mi amigo, y es que gozo del favor de ser del pueblo escogido, un pueblo muy especial, el pueblo siempre pensado, es decir, predestinado por el Padre Celestial para que herede con Cristo bendición espiritual. La garantía es el pacto, llamado de redención, hecho entre el Padre y el Verbo mucho antes de la creación, cuando le fue dada al Hijo la santa generación. El Padre representando a la Santa Trinidad y el Hijo como cabeza del pueblo de su heredad, por quienes Él se daría en pos de su libertad. Y por fin llegó el momento de poner en marcha el plan. Y al ser creado el firmamento, fue creado también Adán, hecho a la imagen del Hijo, en justicia y santidad. Adán, la buena semilla que el Padre quiso plantar, el buen grano entre comillas que debía germinar, pero le habría de engañar la que sería su costilla. Nadie podría comprender, por no conocer el pacto, cómo es que aquel mal acto nos habría de favorecer, y es que empezó a interceder el fiador de aquel contrato, el Mesías prometido, Jesucristo, el Hijo amado, quien después de haber cumplido la promesa nos ha dado que sobreabunda la gracia en donde abunda el pecado. Amén y amén. Y así termina la clase de esta mañana. Vamos a orar. Me pongo delante de ti, Señor, con todas estas verdades que estás trayendo a mi oído y a mi corazón, que sé que vienen de tu palabra, que sé, Señor, que esto es una misericordia tuya, que estás instruyéndonos en cómo formar discípulos santificados en la verdad. Señor, te pido perdón si he tenido negligencia en atesorar estas verdades para que yo sea una rama fructífera, que otros puedan venir y encontrar en mí joyas de salvación.
Ayúdame, Señor, dame sabiduría, dame fortaleza y dame más y más oportunidades de servicio porque quiero ser una rama fructífera en tu viña. Gracias, Padre, porque tú al que produce fruto lo limpias para que produzca más fruto, porque así eres glorificado. Gracias, pues, Señor, por esta mañana. Gracias por esta lluvia que ha caído sobre cada terreno para que cada uno produzca buenas uvas, fruto provechoso para el labrador y reciba bendición. En Cristo Jesús. Amén.